Bueno, buenas tardes a todos, les damos la bienvenida, gracias por comenzar esta nueva actividad que estamos organizando desde el Centro de Rehabilitación de Fleni. La idea es iniciar una serie de webinars relacionados a la rehabilitación neurológica en el paciente adulto. Van a ver en el programa una serie de actividades que la idea es, al finalizar cada una de las presentaciones, puedan ustedes hacernos preguntas en el chat que tiene la plataforma, así al final de cada presentación podemos ir respondiendo las dudas que vayan surgiendo. En esta oportunidad vamos a hablar de la importancia de la rehabilitación precoz en el paciente adulto con lesión cerebral adquirida. Les presento al doctor Lucas Bonamico, que es el jefe de neurología de la sede Escobar de Fleni. Yo soy la doctora Russo, que soy la coordinadora médica de rehabilitación cognitiva y lenguaje, y entre los dos vamos a ir tratando de hacer una introducción a esta serie de webinars de rehabilitación neurológica, específicamente en la importancia que tiene en la actualidad el inicio de la rehabilitación neurológica lo más tempranamente posible. Así que agradecemos a todos la participación y vamos a compartir la pantalla. Bueno, este, como les decía, es el programa de actividades y el objetivo entonces va a ser hacer una pequeña introducción de cuándo y cómo prescribir la rehabilitación neurológica en el paciente adulto. La rehabilitación se entiende como un conjunto de intervenciones necesarias cuando una persona está experimentando o es probable que experimente alguna limitación en su funcionamiento en la vida habitual debido a una condición de salud que afecte el sistema nervioso, ¿sí? Tanto patologías agudas como puede ser un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, o patologías crónicas como por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas. Un componente esencial se considera la rehabilitación de cualquier cobertura sanitaria universal y debería estar incluido dentro de cualquier programa o plan sanitario de salud en cada uno de los países del mundo, ¿sí? Porque sabemos que la rehabilitación, cuando se realiza en forma temprana y precoz, ayuda a promover, prevenir y tratar las distintas enfermedades que ameritan la rehabilitación. ¿Por qué es importante la rehabilitación? En primer lugar, porque sabemos que a nivel mundial, desde el punto de vista epidemiológico, hay dos factores importantes que han marcado la diferencia y el cambio demográfico en nuestra población. Uno es la disminución de las enfermedades transmisibles infecciosas y con eso el aumento de las enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales las enfermedades principalmente coronarias, las enfermedades o factores de riesgo que tienen que ver con... no se ve la pantalla compartida. Perdón. Ahí vamos a ver si podemos compartir la pantalla de nuevo. Ahí está. Disculpen. Arrancamos ahí en la parte que estábamos en la parte epidemiológica, que es un aspecto importante, digamos, a la hora de indicar la rehabilitación. Uno de los aspectos que habíamos dicho era el aumento de las enfermedades no transmisibles, que principalmente está relacionado a los hábitos tóxicos, a las enfermedades cardiovasculares, a los antecedentes personales y factores de riesgo cardiovasculares, que en los últimos años ha aumentado drásticamente a nivel mundial, especialmente en los países desarrollados, su prevalencia. El segundo impacto importante es lo que tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida y la mayor cantidad de población arriba de 60 años, y que se estima que a nivel mundial este aumento para el 2050. Estos dos aspectos uno los tiene que considerar porque todas las enfermedades que están relacionadas a los factores de riesgo cardiovascular y enfermedades no transmisibles, como por ejemplo también el traumatismo de cráneo, están en aumento y el sistema sanitario tiene que estar preparado para dar una respuesta a los mismos. Lo mismo la rehabilitación en la tercera edad, ¿sí? Hoy en día la expectativa de vida, incluso en una terapia intensiva, es mucho mayor de lo que ocurría hace unos años. Y por lo tanto, los aspectos relacionados al envejecimiento fisiológico y al envejecimiento con comorbilidades deben ser conocidos por todos los especialistas que hacen rehabilitación.
Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la rehabilitación como una intervención de salud fundamental para que las personas que viven en condiciones que generan discapacidad. Y se estima que aproximadamente el 15% de todos los años vividos con discapacidad son causados por condiciones de salud asociadas con discapacidad de tipo severa, generado por enfermedades del sistema nervioso adquiridas. El otro aspecto importante a tener en cuenta en la rehabilitación como condición hoy insatisfecha a nivel mundial son los altos costos que están relacionados a esta discapacidad y a la ausencia de rehabilitación, debido a que las distintas enfermedades neurológicas pueden generar distinto impacto económico, tanto en términos de costos directos como costos indirectos. Para ver acá en este gráfico, por ejemplo, el traumatismo de cráneo, lo que es gris claro, tiene que ver con los costos indirectos, ¿sí? Lo que deja de percibir la persona enferma y su familia por ser víctima de una enfermedad que genera discapacidad, y los costos directos que tienen que ver con el contacto con los costos de salud directos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si comparamos pacientes con traumatismo de cráneo versus pacientes con lesión medular, los pacientes con traumatismo de cráneo, debido a esta secuela cognitiva y conductual, además de la motora, genera una alta carga de discapacidad que por lo tanto está asociada a una mayor costos indirectos cuando se lo compara a un lesionado medular, en donde su independencia funcional puede ser mucho mayor y menos impactada que un traumatismo de cráneo severo. La Organización Mundial de la Salud establece también que la rehabilitación es una necesidad insatisfecha a nivel mundial porque se estima que menos de 10 médicos por millón de habitantes están capacitados realmente en programas de rehabilitación y especialmente esta diferencia se ve en países en vías de desarrollo. Uno puede definir un programa de rehabilitación neurológica como un tratamiento conjunto de intervenciones que permitan ayudar a una persona o su familia a recuperarse de una enfermedad o una lesión que afecta al sistema nervioso tanto central como periférico. Dentro de esta lista, bueno, yo puse algunas, pero obviamente son innumerables. Hoy cualquier lesión neurológica, tanto central como periférica, debería ser evaluada la severidad, porque uno lo que busca es la detección precoz de las secuelas y la mejor calidad de vida y la mayor inserción social y comunitaria de los pacientes que padecen estas enfermedades. Uno, por lo general, resume a la rehabilitación neurológica como un programa que trata de ser integral, inclusivo, que incluya tanto a los pacientes como a sus familiares, participativa, pasar al paciente con discapacidad de un rol pasivo a un rol activo, debe tratar de buscar una resolución del problema o una compensación del mismo, debe ser accesible, con esto que decimos que tiene que ser parte de cualquier programa sanitario de cualquier país del mundo, debe estar centrado en el paciente y personalizado en las necesidades del paciente y su familia, debe ser duradera en cuanto a las necesidades que tenga ese paciente y esa familia, también tiene que tener un rol en la comunidad para lograr su inserción comunitaria y, por supuesto, tiene que ser interdisciplinario y transdisciplinario. Cualquier equipo de neurorehabilitación, cualquier equipo que trabaja con enfermos neurológicos debería ser integrado por distintas especialidades o distintas ramas, tanto de la medicina como de las terapias específicas para lograr la rehabilitación. Este es un ejemplo que se pueden incluir muchas más especialidades. Cuando uno diseña los programas de rehabilitación, por lo general sugerimos que sea basado en modelos teóricos que permitan describir los perfiles clínicos de los pacientes, establecer cuál es el impacto en todas las áreas, principalmente basado en el modelo, en el marco conceptual de la CIF, de la Organización Mundial de la Salud, para contemplar no solamente la enfermedad en sí misma y sus secuelas, sino cómo impacta en todas las actividades que ese individuo va a realizar, cuáles son sus secuelas, cómo le impacta en su participación a nivel comunitario, social, familiar y laboral, cuáles son los factores ambientales o contextuales que contribuyen a realizar todo eso, y los mismos factores personales previos de los pacientes que tienen lesiones neurológicas. Acá puse dos ejemplos desde el punto de vista cognitivo, por ejemplo, un paciente que tiene trastornos en memoria de trabajo, ¿sí? En esta capacidad que tiene el cerebro de utilizar información y mantenerla online y manipularla para poder lograr una meta, un objetivo, ¿sí? Nosotros nos basamos en modelos teóricos para poder interpretar
cuál es el déficit del paciente, diseñar el programa de rehabilitación acorde y poder evaluar la respuesta de nuestra intervención. Lo mismo, por ejemplo, acá a la derecha, que puse el ejemplo del modelo teórico neuropsicológico que utilizamos para interpretar las afasias. Entonces, en realidad esto es cíclico, nosotros debemos evaluar al paciente de forma personalizada, debemos identificar sus problemas, sus necesidades, relacionarlo con los factores que podemos modificar y cuáles son las limitaciones asociadas a dicho trastorno, definir específicamente los objetivos de nuestra intervención que debemos medir antes, durante y después de nuestra intervención, y eso nos va a poder permitir planificar de forma adecuada cualquier intervención en el marco de la rehabilitación neurológica. Y, por supuesto, la evaluación continua en cada una de estas etapas del proceso de valoración de los pacientes para poder nuevamente hacer este círculo que se benefician, identificar las diferentes necesidades de los pacientes, siempre entendiendo que las enfermedades neurológicas son enfermedades dinámicas que van cambiando con el transcurso del tiempo, que muchos de los síntomas neurológicos secuelares pueden ir mejorando, pero a medida que mejoran ciertos aspectos podemos observar que afloran o aparecen o se hacen llamativos otros síntomas o signos neurológicos que debemos ir detectando, tratando y trabajando de manera consensuada e interdisciplinaria. Por eso, cualquier programa de rehabilitación debería ser por objetivos, con el objetivo principal de determinar una manera de recuperar el déficit perdido por parte del paciente por la lesión neurológica y al mismo tiempo compensar los déficits para lograr menor carga de discapacidad y mayor inserción comunitaria y social, que sería el principal objetivo de cualquier programa de rehabilitación, el funcionamiento tanto del paciente en forma individual, en su casa, en su trabajo y también en la comunidad. Y siempre integrando a la familia como parte de su programa de rehabilitación. Uno puede, en forma teórica, dividir la rehabilitación en cuanto a la etapa de la enfermedad neurológica en la cual se inicia. Lo ideal sería, obviamente, empezar la rehabilitación lo más precozmente posible cuando la persona sufre la lesión cerebral y la lesión neurológica, en la etapa aguda, en la etapa de una unidad cerrada, una unidad crítica, como puede ser una unidad de terapia intensiva o una unidad de stroke, ¿sí? Y ese sería el panorama ideal, hoy poco visto en la mayoría de los centros. La etapa siguiente es la etapa subaguda, ¿sí? Después de que el paciente sale de la unidad crítica y inmediatamente es derivado a un centro especializado de rehabilitación con el objetivo de detectar y de diseñar el programa lo más tempranamente posible, en la etapa en donde el cerebro todavía tiene la potencialidad de los mecanismos de neuroplasticidad para mejorar y asegurar el éxito del programa de rehabilitación. Y la etapa tercera, que no es menor, que es uno de los aspectos más importantes, es la rehabilitación más social o comunitaria, que es aquel individuo que ya pasó por las etapas de rehabilitación aguda y posaguda, y uno intenta desde la rehabilitación brindar el soporte necesario para que esa persona, a pesar de la discapacidad y secuela neurológica, pueda participar activamente en la comunidad y volviendo a lo mismo, dejar de que la persona con la discapacidad neurológica tenga un rol pasivo a tener verdadero rol activo en su contexto. Y hablando de la rehabilitación precoz específicamente, que es el tema de la charla de hoy, es interesante ver que en muy pocas terapias intensivas, ¿sí? Los médicos se preguntan al lado de la cama del paciente, ¿qué pasa con este enfermo que hace más de 10 días que está postrado en una cama, que está intubado, que está con sedación, que está con analgesia? ¿Cuál es el efecto, cuál es el impacto que tiene la internación en la unidad crítica, independientemente de la causa que le llevó a la internación? Obviamente se trata siempre de enfermedades graves, de enfermedades críticas. Pero ¿cuál es el valor agregado que tiene una internación prolongada en terapia y la severidad de las complicaciones que ocurren durante su estancia en la terapia intensiva? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar como rehabilitadores, de insertar en la comunidad científica, en los médicos y en todos los terapistas que participan en el cuidado de estos pacientes en las etapas iniciales de sus enfermedades neurológicas o enfermedades críticas, como vamos a ver ahora, en que la pregunta la tenemos que hacer lo más tempranamente
tempranamente posible, no cuando queremos darle el alta al paciente y vemos que tiene una secuela motora, una secuela cognitiva y un impacto funcional significativo, entonces ahí me pregunto a dónde voy a mandar al paciente. La pregunta debe ser lo más tempranamente posible. Cuanto más los pacientes y las familias sepan de la utilidad de esto, también va a ayudarnos a que el concepto se incorpore en todos los aspectos del cuidado de los pacientes. Y un ejemplo que puse, obviamente, no es que está de moda, pero que es la pandemia, ¿sí? La pandemia hoy, sabemos que los números y que Argentina es un país que está con una tasa alta de contagio y de casos positivos de COVID-19, y que si bien sabemos que un pequeño porcentaje de estos pacientes van a terapia intensiva, que son las formas más severas, las que terminan con una neumonía bilateral, un síndrome de distrés respiratorio y un shock séptico, ese pool de pacientes de los que sobreviven van a tener una alta carga de discapacidad, ¿sí? Por la misma internación en terapia intensiva, que es lo que uno debería tratar de incorporar incluso en estos pacientes, que si bien la causa primaria de internación en la terapia intensiva no es neurológica, pero sabemos que los enfermos que están en unidades de cuidados críticos pueden tener un impacto neurológico por la severidad de la enfermedad que genera la internación, por todas las intercurrencias clínicas que padecen, y por eso lo importante es la inclusión del paciente, la familia y todos los profesionales del cuidado crítico a la hora de pensar cuándo al paciente le voy a sugerir la rehabilitación. Y esto es lo que vamos a ver en esta pospandemia, en estos pacientes que han estado en la terapia intensiva, lo que se llama el síndrome post-cuidados intensivos. Son pacientes que no tuvieron una enfermedad neurológica primaria, o sea, no tuvieron una ACV, un trauma de cráneo o cualquier otra lesión cerebral central o periférica, sino que por la internación tienen un impacto secundario en su funcionamiento del sistema neurológico y por eso se define como la aparición o el empeoramiento de cualquier alteración en las esferas físicas, cognitivas o conductuales en pacientes que han estado en una unidad cerrada, ¿sí? Entonces, esta es la forma de definirlo o de clasificar los elementos relacionados al síndrome post-terapia intensiva, donde cualquiera de la presencia de estos, del compromiso de cualquiera de estos dominios, el cognitivo, el conductual o el físico, cuando es un defecto que el paciente no tenía antes de la internación en terapia y que se trata de un síntoma nuevo, un empeoramiento de un preexistente, está en presencia de lo que se llama síndrome de post-cuidados críticos, ¿sí? Los más frecuentes, obviamente, son los trastornos cognitivos y los trastornos conductuales, y el físico es lo que está relacionado a la neuropatía del paciente crítico o el desacondicionamiento propio de los pacientes que han estado mucho tiempo en la terapia intensiva. Y no olvidar el componente familiar, ¿sí? El síndrome familiar, que está presente en el 30% o más de los casos, donde el familiar que tuvo un paciente en terapia intensiva sufre un montón de complicaciones, principalmente anímicas o incluso estrés postraumático, que van a afectar después cómo se diseña el programa de rehabilitación en la etapa posaguda, porque no hay que olvidarse que el familiar también sufrió esta etapa más aguda y generalmente es la etapa donde la familia tiene menos información acerca de la rehabilitación. Esta es una publicación del año pasado en donde critican claramente la definición del síndrome de post-terapia intensiva, porque clásicamente en todas las publicaciones se lo considera como aquel paciente que no tiene una enfermedad neurológica primaria, se interna en una unidad de cuidados críticos y tiene este síndrome o conjunto de signos y síntomas productos de esta internación. Y deja de lado las enfermedades neurológicas que se internan por síntomas neurológicos y que también pueden tener asociados este síndrome de post-terapia intensiva y que va a determinar el pronóstico final del paciente independientemente de la causa primaria. Por eso, ahora la propuesta es tratar de incorporar, digamos, estos conceptos de que no solamente los enfermos que se internan por enfermedad neurológica primaria, sino también que aquellos que se internan por cualquier otra enfermedad en la terapia intensiva pueden tener un impacto neurológico tanto central como periférico que debería ser pesquisado para poder indicar la rehabilitación, inclusive en la terapia intensiva. Y este es el concepto más importante, entonces, que uno como médico rehabilitador debe
sentarse enfrente al paciente, el terapista debe estar mirando al paciente y pensar qué es lo que le pasó al paciente en su etapa crítica. Si se internó por un daño neurológico primario, un ACV, un trauma de cráneo, una lesión medular, o se internó por otra causa, pero que secundariamente le generó algún síntoma neurológico de disfunción, tanto central como periférico. Estas dos situaciones pueden estar asociadas y puede explicar las desproporciones que vemos en algunos pacientes que la causa primaria, por ejemplo, un ACV, es desproporcionado a la secuela que uno ve con respecto a la lesión primaria. Y es muy importante porque el abordaje, obviamente, es diferente. Y acá las interrogantes que uno se hace cuando piensa en las complicaciones neurológicas de un paciente internado en una unidad crítica, es decir, bueno, este síndrome que lo llamamos post-terapia intensiva, porque obvio lo vemos cuando el paciente sale de la terapia y cuando vemos que no come, que no camina, que se cae, que necesita dependencia de enfermería o de un asistente o de un familiar. Entonces, ¿por qué lo llamamos post-terapia intensiva si ocurre cuando el paciente ya está internado en la terapia intensiva? ¿Qué pasa en aquellos casos donde las formas son subsindrómicas o pausisintomáticas, donde no son tan severos los síntomas neurológicos, pero sí van a generar una discapacidad a largo plazo? Está demostrado, por ejemplo, que los pacientes que se internan en terapia intensiva por un shock séptico, hasta un 30 o un 40% pueden tener un deterioro cognitivo símil a una demencia moderada. Y muchas veces ese deterioro cognitivo en un paciente que sufrió un shock séptico y una internación prolongada en terapia intensiva no se registra en la epicrisis y por lo tanto no se prescribe la rehabilitación adecuada. ¿Cómo hacer el screening? ¿Sí? ¿Quién tiene que hacer la búsqueda de este impacto de la internación en terapia intensiva? ¿Sí? Si el médico de terapia intensiva, si tiene que haber un rehabilitador dentro de la terapia intensiva. A nivel mundial hay algunas terapias intensivas que son neurocríticas, o sea, es de neurointensivismo y que están familiarizadas con el impacto neurológico de las enfermedades. Sin embargo, son pocas las que incluyen la rehabilitación dentro de la terapia. Y lo mismo en algunos lugares de Estados Unidos y en el Reino Unido se han implementado lo que se llaman las clínicas post-terapia intensiva, que son clínicas de seguimiento del paciente que estuvo en una terapia intensiva independientemente de la causa, en donde el médico que lo evalúa es el que realiza la pesquisa de las posibles consecuencias a nivel multisistémico, obviamente no solo neurológico, y es el que prescribe la rehabilitación que necesita el paciente en función de lo que va encontrando en esta evaluación multidisciplinaria post-terapia intensiva. Por supuesto que en nuestro medio existe subdiagnóstico y subregistro, ¿sí? Y la pregunta es si es reversible. Una vez que la internación en terapia intensiva pasó, ¿este síndrome desaparece? Por supuesto que no. Nosotros que hacemos rehabilitación lo vemos, que los pacientes, estas secuelas y estos déficits persisten mucho tiempo y son los que terminan generando alta carga de discapacidad y sobrecarga en la familia. Y la pregunta del millón, que es lo que vamos a tratar de responder en esta pequeña presentación, es ¿cuándo sugerir la rehabilitación? ¿Sí? Que acá nos vamos a surgir varias preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los verdaderos desafíos de prescribir la rehabilitación precoz? Después del cuidado crítico, y bueno, si hacemos un análisis de todo lo que presentamos hasta ahora, queda claro que debería empezar durante la internación de una unidad cerrada. ¿Cómo hacemos la transición? ¿Sí? Que hoy es un gran déficit que tenemos. Nosotros tratamos de explicarle a las familias que la internación en un centro de rehabilitación es distinta a los tiempos que se viven en una unidad de cuidados críticos, ¿sí? Y que es muy importante hacer una verdadera transición. Y para eso, el médico que prescribe y que realiza la derivación al centro de rehabilitación debe estar obligatoriamente familiarizado y atento a cómo se hace esta prescripción y cuál es la utilidad, porque de eso va a depender qué explicación se le va a dar al paciente y a la familia, ¿sí? Este aspecto que habíamos dicho desde el punto de vista epidemiológico, que es muy importante y que en Argentina y en nuestro medio no es menor, que tenemos una mayor expectativa de vida, que los pacientes van a terapia intensiva e independientemente de la edad y la enfermedad primaria de la internación, sobreviven y esa supervivencia
está asociado a una alta carga de discapacidad, ¿sí? Y los resultados a largo plazo, muchas veces, si yo no lo registro, no lo pienso, no lo diagnostico, no derivo a rehabilitación, por supuesto que desconocemos cuál es el verdadero resultado a largo plazo de la ausencia de prescripción de rehabilitación precoz. Acá puse una serie de preguntas que nos hacemos, bueno, ¿quién es el mejor candidato para prescribir la rehabilitación precoz? Si uno analiza todo lo que presentamos hasta ahora, bueno, cualquier paciente que tenga síntomas o signos de disfunción cognitiva, conductual o física debería ser evaluado para poder prescribir la rehabilitación. ¿Cuándo debería empezarse? Es la pregunta del millón, ¿sí? Si es durante la etapa crítica, si es después, ¿sí? ¿Y cómo sería esa rehabilitación precoz? ¿Sí? Hay que entender que obviamente las trayectorias de recuperación de distintos pacientes con distintas enfermedades pueden ser diferentes. Los programas de tratamiento de rehabilitación van a diferir en función de lo que le pasó al paciente en la etapa crítica. Las modalidades terapéuticas van a ser diferentes en función de la severidad y el impacto de esa internación en la unidad crítica. Una pregunta no menor es el costo, ¿quién lo paga? ¿Cuánto se paga? ¿Sí? Esto de los costos directos que tienen que ver con el costo sanitario directo de la necesidad de la rehabilitación y el costo indirecto, que es aquel paciente y aquella familia que debe dejar de trabajar para acompañar a un paciente que tiene una secuela neurológica y que necesita por un largo tiempo una rehabilitación neurológica multidisciplinaria. Y la pregunta más importante, que es la finalidad de esta charla, es ¿por qué? ¿Por qué debemos prescribir la rehabilitación precoz en nuestros pacientes neurológicos? Porque es lo más importante, digamos, para mejorarle la calidad de vida y la inserción a nivel comunitario a largo plazo, ¿sí? No es solamente en la unidad crítica preservar la vida o el objetivo, que durante muchos años lo fue, sino es determinar cómo ese paciente sobrevive y qué calidad de vida va a tener a largo plazo. Por eso, a mí me gusta siempre decir que los programas de rehabilitación, la eficacia no es solamente por lo que se haga en la rehabilitación en sí misma, sino en lo que se hizo durante su etapa en la internación crítica, incluso en la parte prehospitalaria, ¿sí? Esas variables son las que también debemos estar familiarizados, debemos pedirlas a los médicos que vieron a los pacientes y a los terapistas que vieron a los pacientes en la etapa crítica, porque va a permitir para nosotros definir a los rehabilitadores un verdadero pronóstico a mediano y a largo plazo. Los mecanismos de disfunción neurológica de un paciente que ha estado en terapia intensiva son multifactoriales y no son solamente, como dijimos recién, por una lesión cerebral primaria. Pueden tener por reacciones inflamatorias, por respuestas inmunomediadas, por cambios en la barrera hematoencefálica, por distintas comorbilidades previas a la internación en la terapia intensiva, pacientes más frágiles como son los adultos mayores que tienen menor reserva cognitiva, lo que le pase durante la internación en cuanto a si tuvo neumonía asociada al ventilador, si tuvo convulsiones, si requirió la colocación de una válvula por hidrocefalia, si requirió durante muchos días analgésicos, opioides, sedantes, si tuvo muchas intercurrencias infectológicas, qué tipo de sedantes y durante cuánto tiempo. Todos esos factores son los que terminan de determinar el pronóstico de los pacientes. Y en la combinación de esos factores que vimos en el gráfico de recién es lo que permite determinar la asociación con las distintas secuelas del síndrome post-terapia intensiva. Como para ir terminando entonces el por qué, ¿sí? Entonces, primero porque consideramos que la prescripción de la rehabilitación debe ser obligatoria y si no se prescribe, cualquier persona la debería solicitar. El paciente, la familia, un terapista, los médicos, el médico de cabecera. ¿Por qué debería prescribirse? Bueno, tiene dos funciones separadas, como dijimos recién. Primero, pensando en la enfermedad primaria que le generó la discapacidad, y segundo, centrado en la discapacidad, que esto sí o sí tiene que ver con la rehabilitación, alejándonos del modelo y la visión tradicional de enfocarnos solamente en la enfermedad o solamente en la secuela. Obviamente los objetivos son innumerables, yo les puse acá algunos, que es mejorar el proceso de calidad de atención,
cuándo prescribe la rehabilitación, cuán eficaz es la rehabilitación en nuestros pacientes, es un verdadero indicador de calidad de atención en los sistemas de salud a nivel mundial. Mejorar los resultados del paciente, obviamente, disminuir la carga económica, financiera, mejorar las transiciones en forma a tiempo, en forma precoz, en forma ordenada y organizada, y obviamente monitorear la estructura, proceso y resultado del proceso de rehabilitación. Cuanto uno más precozmente lo haga, mejor va a ser el resultado. Los fundamentos que sabemos es que, bueno, a nivel de las enfermedades neurológicas, sobre todo en las lesiones cerebrales adquiridas, sabemos que existe una recuperación espontánea temprana, que eso le pasa a todos los cerebros que han tenido una lesión cerebral, y que desde la neurorehabilitación uno intenta potenciar y ayudar a esos mecanismos de neuroplasticidad, reserva cognitiva, reorganización neurológica post-lesión, para que sea beneficioso el programa de rehabilitación. Dentro de las opciones de rehabilitación tenemos el programa de internación, ¿sí?, en donde uno ofrece una serie de servicios en forma interdisciplinaria, la rehabilitación es diaria, una rehabilitación ambulatoria, donde uno lo puede hacer por modalidad hospital de día o estas clínicas que les mencioné de post-terapia intensiva, la rehabilitación domiciliaria, cuando se arma todo el equipo de rehabilitación en el domicilio del paciente, y ya hablando de los centros de cuidados crónicos, que son aquellos pacientes que tienen alta carga de enfermedad y menos posibilidades de recuperación. Esto, bueno, es lo que dijimos, el mejor programa de rehabilitación va a ser el intensivo, el diario, el interdisciplinario, que generalmente uno lo logra en modalidad de internación, y en segunda opción el ambulatorio, que habitualmente son los pacientes que tienen menos carga de enfermedad. La importancia de hacer la transición entonces a la rehabilitación es conocer qué le pasaba al paciente o cómo estaba el paciente antes de la terapia intensiva, durante la terapia intensiva y luego de la terapia intensiva una vez que ingresa a la institución de rehabilitación. Y esto va a permitir disponer de más información, mejorar la comunicación, poder responder a los pacientes y a las familias de la mejor manera, conocer de antemano cuáles son las diferencias de una unidad de cuidados crónicos y de los centros de rehabilitación y asegurarnos que esa transición sea lo mejor posible para el paciente y la familia, entender que se requiere negociación, reconciliación y diplomacia cuando un paciente sabemos que va a tener una alta carga de discapacidad y lo que significa, ¿sí?, para el paciente transitar el proceso de rehabilitación y amigarse, por decirlo de alguna manera, con la nueva condición en la que se encuentra. Y por eso es muy importante que todos los elementos que están relacionados a la rehabilitación puedan brindar estas herramientas de la mejor manera posible. Y esto que decíamos de cambiar al paciente de modo pasivo al activo y que tanto el paciente como la familia forman parte de la rehabilitación. ¿Cuándo iniciar la rehabilitación precoz? En realidad cualquier paciente que es capaz de abrir los ojos, ¿sí?, y que está estable desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular, es el paciente candidato a iniciar rehabilitación. Entonces, las indicaciones realmente no son muy complejas. Y como para finalizar, como última diapositiva de la parte mía de la presentación, acá lo tengo al doctor Bonamico que tiene ganas también de compartir su experiencia. Los programas de neurorehabilitación deben ser multidisciplinarios y personalizados a cada individuo, deben, en lo posible, comenzar a etapas bien iniciales de la unidad crítica. Los equipos de salud deben estar entrenados, ¿sí?, en neurorehabilitación, en las consecuencias a corto, mediano y a largo plazo. Y la rehabilitación debe siempre prescribirse, ¿sí? Como uno prescribe estudios complementarios, el chequeo cardiológico, la medicación, la rehabilitación debe prescribirse y el médico tiene la obligación de prescribirlo y lo más tempranamente posible. Bueno, agradecemos esta parte de la presentación y los dejo a cargo del doctor Bonamico. Bueno, buenas tardes. Un poco la idea es, después de las generalidades que nos habló la doctora Russo sobre qué significa rehabilitación y por qué la rehabilitación es parte de la disciplina médica hoy en día ya insoslayable, vamos a hablar un poquito de qué es lo que hacemos o qué es lo que queremos hacer. Entonces, empezar
que un paciente en unidad de terapia intensiva ya puede empezar su rehabilitación. Eso es rehabilitación precoz. O sea, lo que no queremos es un paciente, después de 6 meses de internación, venga con pérdida de peso, con escalas severas, con malos cuidados posicionales y ya sea de muy difícil manejo. Con lo cual, el inicio precoz evita todas estas complicaciones. Los sistemas de salud en el mundo son unidades de terapia intensiva, hospital de agudos, rehabilitación aguda, casas de cuidados crónicos. En algunos países, en nuestro país no hay muchas casas de cuidados crónicos. Hospitales de día, terapias ambulatorias, internaciones domiciliarias, centros de enfermerías especializadas y, en el caso de la tercera edad, en muchos casos residenciales. Tiempos de internación sugeridos. En Estados Unidos, por ejemplo, un accidente cerebrovascular en 5 a 7 días es dado de alta y en un centro de rehabilitación está de 8 a 30 días. En la Argentina, la unidad de terapia intensiva, capaz que el paciente está un mes, en el hospital de agudo otro mes, a veces va a rehabilitación aguda, a veces son casos sociales, hay amparos, a veces no consigue, hospital de día casi nunca, terapias ambulatorias según su obra social y la provisión, e internaciones domiciliarias en la mayoría de los casos. O sea que el acceso a este tema de la rehabilitación todavía es precario. Nosotros pensamos que el paciente, de acuerdo a su complejidad, debe empezar en un centro de rehabilitación, eventualmente en un hospital de día o rehabilitación domiciliaria. En la Argentina hay un 76.5 casos cada 100.000 habitantes todos los años. El 5.7% consultan a tiempo para recibir el tratamiento adecuado. Y el 1% recibe el tratamiento más específico en un accidente cerebrovascular isquémico, pues la trombolisis. O sea, es destapar una arteria que está en proceso de cierre. 2/3 de los pacientes presentan secuelas que afectan la calidad de vida. Y acá es donde nosotros trabajamos. Entonces, volvemos a lo que dijo Julieta, que la rehabilitación es paciente, familiar, equipo y seguro de salud. Todos deberían complementarse. La rehabilitación consiste en un trabajo motor, en muchos pacientes trastornos de deglución y nutrición, trastornos del lenguaje, de sus funciones mentales superiores, trastornos visuales, complicaciones de estos pacientes como infecciones respiratorias, infecciones urinarias y otras complicaciones que ya veremos. Y tratar de que este paciente vuelva a las actividades de la vida diaria. Estos son todos los ítems que tenemos que considerar en una rehabilitación, pero sí, algunos los vamos a hablar un poquito más en especial, con lo cual dejamos esta rehabilitación. Piensa en gimnasia. No es solo gimnasia. Esto es un entrenamiento intensivo, repetitivo, con movilidad y tarea específica. Las terapias de circuito cerebral, utilización de ortesis. Ortesis son elementos que ayudan a un pie que no dobla para que pueda no tener una posición rígida, elementos que hacen que un paciente pueda tener alcance con una mano, los dispositivos de estimulación neuromuscular para ayudar a un pie que dé la vuelta y que pueda levantar el antepié. Hay uso de fármacos, hay ejercicios asistidos mecánicamente y hay ejercicios asociados a la realidad virtual. Con lo cual, los elementos que tenemos para rehabilitación son variados. El manejo de la espasticidad, muchos pacientes con accidente cerebrovascular terminan con posiciones espásticas, también con traumatismo de cráneo, y esa espasticidad se puede tratar con estiramientos, con kinesiología, con maniobras de tipo de relajación y aplicación de toxina botulínica, que hoy en día en este tipo de pacientes es muy útil. Hay medicación como el baclofeno, la tizanidina y tratamientos quirúrgicos en tendones en casos de difícil manejo. O sea que todos estos tratamientos son válidos, pero tienen que ser rápidamente pensados y estratégicamente utilizados. Rehabilitación de la deglución. Los pacientes que están en terapia intensiva, como bien dijo Julieta, llegan a veces con un traqueostoma, sonda nasogástrica, gastrostoma, y no se acuerdan de cómo era la deglución. A veces por disfunciones musculares de la faringe, a veces por lesiones neurológicas con falta de reflejo de deglución, con lo cual en estos pacientes es clave proteger la vía aérea para evitar aspiraciones y que el paciente tenga una neumonía y vuelva a terapia intensiva. Entonces, ver que el paciente no tenga protegida la vía aérea y rápidamente
Tener los recaudos necesarios es clave. La rehabilitación del lenguaje. Son pacientes que tienen afasia en el caso de un paciente con accidente cerebrovascular izquierdo, los trastornos de la articulación de la palabra en caso de lesiones cerebelosas o lesiones derechas, y todas estas lesiones, de acuerdo a situaciones cerebrales diferentes, tienen rehabilitación. Esta rehabilitación es con licenciadas en fonoaudiología específicamente entrenadas para pacientes neurológicos. Se pueden usar elementos de comunicación como tecnología asistiva, ya sea con tableros de máxima o mínima complejidad, ya sea desde simples letras hasta tableros electrónicos. Se pueden usar juegos y trabajo con tabletas y otros dispositivos electrónicos después de un episodio de afasia por un accidente cerebrovascular. Los trastornos del lenguaje pueden ser de compresión. El paciente es absolutamente incomprensivo en cuanto uno le habla y es como si hablara un paciente, le hablaran al paciente en otro idioma. Entonces, en estos pacientes hay que empezar despacio, con gestos, hablando tranquila y pausadamente. A veces es de expresión, el paciente comprende, pero no puede emitir sonido. En la mayoría de los casos hay confusiones de ambas, tanto de comprensión y expresión. Predomina más una, predomina más la otra. Los abordajes tienen que ser muy específicos y saber que estos pacientes no requieren una rápida exposición a determinados estímulos porque confunde más su dificultad del lenguaje. Todo esto es muy específico y con gente entrenada. Pacientes con lesiones derechas tienen una falta de comprensión de lo que pasa del lado izquierdo. El ejemplo es ese dibujo del reloj que ven arriba, que un paciente dibuja un reloj y todo lo que está a la izquierda del reloj en el cuadrante no aparece, dibuja una casa por la mitad, medio gato. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese paciente no ve? No. Simplemente no tiene atención hacia el lado izquierdo y cuando mira el dibujo copia el lado derecho de su campo visual, pero no porque solo tenga un defecto en el campo visual, sino porque no atiende. Y para esto hay tareas de estimulación de esto en especial. Todas estas tareas tienen que ver con entrenamiento de las cualidades del cerebro en cuanto a la atención y los trastornos visoespaciales y se entrena con gente específicamente capacitada para este tipo de trabajo. Rehabilitación visual. Muchos pacientes tienen trastornos como la diplopía, que es la visión doble, después lesiones neurológicas, traumatismo de cráneo, y esto se rehabilita. Los músculos saben que están manejados por músculos que como un títere mueven el ojo, y esos músculos afectados pueden tener debilidad, parálisis, y todo eso se puede rehabilitar con trabajos de rehabilitación visual, llegado al caso con algunas lentes, con prismas que corrigen ese tipo de trastorno. Las complicaciones de los pacientes que vienen de terapia intensiva que tienen trombosis o que son tendientes a la trombosis y están inmovilizados, hay que prevenirlo porque es una de las complicaciones que mandan de vuelta al paciente de terapia intensiva. Los cuidados de estas cosas es, primero, en general estos pacientes deben estar con un cierto grado de anticoagulación o antiagregación, masajes, medias elásticas, y hay algunas otras situaciones donde es muy importante el manejo de una ecografía para estar atrás de una eventual trombosis. Manejo del dolor. Muchos pacientes neurológicos tienen dolor. Puede ser un dolor neuropático, porque algunas lesiones producen dolor central, pero también puede ser un dolor por mal manejo de un posicionamiento, como se puede ver en un hombro doloroso de un paciente que está hemipléjico, el brazo tiende a caer y se subluxa. Con lo cual hay un dolor por el accidente cerebrovascular en sí, pero también puede haber un dolor por el mal manejo del posicionamiento. Y esto rápidamente lo tenemos que detectar. En cuanto al dolor neuropático, tiene tratamiento específico con drogas, pero es rápidamente detectable y rápidamente uno al tratarlo hace que el paciente pueda rehabilitar con menos dolor, si no, no va a ayudar en la recuperación. Otra complicación común son las calcificaciones en pacientes jóvenes con traumatismo de cráneo ACV con mucha internación en terapia intensiva. Se producen calcificaciones en las caderas, como ven acá, que bloquean la articulación. Entonces, pero el paciente puede mover la pierna. ¿Por qué no puede? No puede caminar, no puede doblar o porque tiene dolor. Una simple radiografía muestra lo que
son las terribles calcificaciones de estos pacientes que estuvieron inmovilizados mucho tiempo. Muchas de estas tienen tratamiento quirúrgico, pero hay prevención con medicación y rápida detección de estas cosas. ¿Qué quiere decir cuando uno habla del retorno a su actividad de la vida diaria? Que el paciente se pueda cuidar el aseo de su propio cuerpo, permitiendo el vestido, el arreglo, la alimentación, la actividad sexual, el retorno al manejo vehicular, la movilidad en la comunidad. Todo esto se va a ir trabajando en estos módulos y cada ítem va a ser especialmente tratado. ¿Qué significa que un paciente pueda vestirse? Segundo, si tiene una secuela, ¿se puede vestir suplementariamente, mínimamente asistido? ¿Hasta dónde lo podemos ayudar? Actividades de recreación y ocio y reinserción laboral, que es el tope de la situación. O sea, empezamos de un paciente que puede ser autoválido para vestirse, autoválido para comer hasta que pueda caminar o pueda deambular en comunidad. O sea, todos son escalones que uno puede especular en un paciente con una lesión aguda hasta que pase un tiempo y veamos qué podemos ayudar. Estos programas de rehabilitación en accidente cerebrovascular, uno puede monitorear a los 6 meses, al año, cuál es la reinserción de estos pacientes y el impacto de esta rehabilitación muy temprana y su beneficio en la comunidad. Hay artículos a ese respecto. Entonces, un poco después del hincapié que hizo Julieta en la rehabilitación precoz, insistimos en que debemos empezar en la terapia intensiva, en que el paciente ya esté adecuadamente posicionado para que no venga con una mano ya dificultosa, con un pie mal puesto, que rápidamente el paciente sea rotado y no tenga escaras, que rápidamente sea alimentado para que no tenga pérdida de peso. Hay que derivar a centros de rehabilitación, hay que ver en las terapias intensivas por qué no ocurre esto. Los programas tienen que ser cortos pero intensivos, la tecnología tiene un rol creciente en la rehabilitación y el seguimiento y tratamiento a distancia con telemedicina, que en un principio pensábamos que era una utopía, hoy en día hay muchos centros de rehabilitación que están trabajando con telerehabilitación en personas que están a distancia y por esta pandemia no han podido concurrir y son muy útiles y estos pacientes se sienten acompañados a distancia. Así que bueno, espero haber sido útil complementando la de Julieta y después cada una de estas situaciones que hemos descrito hoy serán muchísimo más descriptas en intensidad y en detalle. Así que muchísimas gracias y bueno, esperamos las preguntas, ya sea por chat o si es en forma escrita. Muchas gracias. Bueno, los invitamos si quieren hacer alguna pregunta. Muy claro todo, gracias. Genial ponencia, muchas gracias. Rehabilitación precoz. Gracias y felicitaciones. Agnosias no. Sí, o sea, todos los déficits cognitivos, por supuesto. Después en cada una de las charlas de la serie de webinars van a tener mayor información específica de en qué consiste cada aspecto de la rehabilitación interdisciplinaria. Muy cierto lo que expresó el doctor. Felicitaciones. Bueno, queda grabado, sí. Felicitaciones. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta puntual, algún comentario, alguna experiencia personal. Sí, va a quedar grabada. Se ve y se escucha súper bien. Bueno, son muchos mensajes. Gracias, Julián. No veo ni la transición. Se ve y se escucha súper bien. No sé si querés, Lucas, hacer alguna palabra de cierre como para... Sí, hoy fue un pantallazo inicial de lo que se hace. La idea es que en la Argentina haya como una exigencia de que un paciente que estuvo en terapia intensiva, ya sea por un accidente cerebrovascular, un traumatismo de cráneo, una infección generalizada, después tenga la opción de ir a un centro de rehabilitación, por lo menos en las primeras semanas, para después entender cuáles son todos los daños que tuvo un paciente con una lesión. Segundo,
cada disciplina, deglución, agnosias, como preguntó alguien, trastorno del lenguaje, van a ser absolutamente tamizadas por el equipo en las próximas charlas. Hoy fue un poco la idea de presentar cuáles son los problemas con los que nos encontramos, y desde la experiencia del manejo en discapacidad hasta el trastorno de la sensibilidad vamos a charlar de todas estas cosas. Así que les agradezco la atención y espero que en las próximas charlas puedan ya finito preguntar más cosas. Acá preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una rehabilitación de una persona joven y una persona de la tercera edad? Probablemente pensamos que una persona joven a igual lesión que una persona de edad tenga más velocidad de recuperación, aunque dos pacientes no son iguales, pero no podemos desmerecer que una persona de edad con un accidente cerebrovascular pueda volver a caminar. O sea, no lo damos jamás por perdido, por lo menos haberlo intentado. Pero sí que hay más plástica cerebral en un joven de 25 años que una persona de 75. Sí. Acá pregunta si es preocupante que un paciente esté un mes en terapia intensiva. Entonces, si un paciente está un mes en terapia intensiva es porque lo requiere, porque la condición, la enfermedad que le generó la internación es de suma gravedad. Obviamente que el paciente que está en terapia intensiva, el objetivo número uno es salvarle la vida, ¿sí? Salvarle la función de los órganos, y en segundo lugar lo neurológico, ¿sí? O las secuelas en realidad. La rehabilitación uno lo plantea desde cuando el paciente ya está apto para poder rehabilitarse, un enfermo crítico que está descompensado desde lo cardiológico y desde lo respiratorio, por supuesto, no puede empezar rehabilitación, pero sí, como mencionó el doctor, todas las estrategias de prevención para las consecuencias de esa internación a mediano plazo, como es el delirium, un síndrome confusional, como es lo que se llama estrés postraumático, las deficiencias cognitivas, principalmente lo que es la atención, la concentración y la memoria, el posicionamiento para evitar posiciones viciosas, fracturas, problemas después que son más traumatológicos que neurológicos, si uno los puede detectar tempranamente, le mejora el confort al paciente. Ahí vi a alguien que preguntaba si en pandemia, sí, lamentablemente en pandemia no podemos actuar tan agudamente y algunos terapeutas no pueden entrar a terapia intensiva por los protocolos de pandemia. La idea es minimizar los contagios, con lo cual hemos hecho una pequeña marcha atrás. Cuando antes quizás en una terapia intensiva ya un kinesiólogo podría sentar a un paciente aunque estuviera con un traqueostoma, que viniera un psicólogo para charlar con él, que ya se manejara. O sea, hay algunas especialidades que en este momento están limitadas para trabajar tan rápidamente por esto de los protocolos de la pandemia. Así que esperemos que prontamente podamos volver a trabajar en forma más agresiva en las terapias intensivas, porque en este momento estamos un poco limitados. Sí, acá alguno dice, hoy en día con esta situación de pandemia muchos pacientes han aplazado la rehabilitación, inclusive por sugerencia del médico. Por esto, bueno, esto de la rehabilitación en realidad es un área que dijimos, menos del 10% está capacitado para poder prescribir e indicar y sugerir y estar en conocimiento de lo que implica un programa de rehabilitación, especialmente en países en desarrollo. Así que este es un campo muy amplio para trabajar. Estos webinars tienen la finalidad de hacer la divulgación y la difusión de la importancia de la rehabilitación y de que todos tengamos las herramientas y los conocimientos para poder prescribirlo, conocer su existencia y entender que es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No sé si alguna más. Son muchas preguntas, pero bueno, vamos a tratar de responder las que podamos. Ahí preguntan las secuelas más importantes de los pacientes con COVID. Sí, hemos tenido pacientes en Escobar ya con lo que se llama la miopatía del paciente crítico, neuromiopatía, que es debilidad muscular generalizada, y la recuperación de la deglución. Son las dos cosas que más les cuesta, recuperar la fuerza, recuperar la movilidad articular. Y en la deglución hemos notado una cierta dificultad en pacientes que estuvieron intubados mucho tiempo en recuperar la deglución. No es imposible, todos lo logran, quién más, quién menos, quién más largo, pero lo que más vemos en estos casos son estas dificultades motrices por debilidad, pero no irrecuperables, de la movilidad en general y la pérdida de peso grande.
Sí. Sí, ahí alguno ponía que me pareció leer de la importancia de que forme parte de los programas o de los planes de salud y que en algún momento debería ser obligatorio, y es una de las que la Organización Mundial de la Salud establece, que es una necesidad insatisfecha que la rehabilitación no esté incorporada en todos los programas y planes de salud, y obviamente es lo que debería considerarse y contemplarse, lo menciona como una necesidad insatisfecha. Esa, y la segunda que vuelvo a repetir, que es la falta de formación del rehabilitador o de médicos generales que desconocen de las implicancias y el contexto de la indicación de la rehabilitación. Qué importante indicar la rehabilitación cognitiva desde temprano, muchas veces se deja en segundo plano, por lo menos en lo que aprecio en mi práctica. Exacto, se prioriza lo físico nada más. Sí, incluso, bueno, como les mostré en los gráficos, lo que es el síndrome de post-terapia intensiva, la secuela cognitiva incluso es más prevalente que la secuela física. Y generalmente no se registra, por ejemplo, que el paciente haya tenido un síndrome confusional o delirium durante la internación en terapia intensiva, o incluso en una sala de internación general, es poco probable que se registre en una epicrisis. Y como neurólogos rehabilitadores, obviamente, el antecedente del delirium o del síndrome confusional es una alerta, digamos, de que esa función cognitiva no está funcionando como debería en la etapa aguda y que, por supuesto, debe haber dejado alguna secuela que uno tiene que pesquisar. En los casos severos, bueno, los ve cualquiera, digamos, pero las formas más leves y las formas moderadas está obligatorio, las guías internacionales de accidente cerebrovascular, una que recientemente publicó nuestro equipo, recomienda que el screening cognitivo y de lenguaje debe hacerse a todo paciente que ha tenido una lesión cerebral aguda adquirida. O sea, si uno no lo pesquisa, no lo detecta, no lo registra y no lo trata. Entonces, ese es el objetivo de la rehabilitación precoz. No solo los pacientes severos, sino que incluso los pacientes leves podemos hacer mucho cuando uno lo detecta tempranamente y hace la sugerencia lo más eficaz posible. Se considera que un 20 o un 30% de las personas que tienen un evento agudo tienen acceso a la rehabilitación. A nivel público hay pocos institutos, hay muy pocos, y no tienen abasto a la demanda. Y a nivel privado, llamativamente también, el acceso no es tan alto como ustedes pensarían. Así que yo creo que tiene que ver más con la educación médica, educación de las instituciones y de los organismos de salud, que la rehabilitación es parte del problema y deben ofrecerlo como alternativa a prestar en salud. Acá preguntan cuáles son las evaluaciones que recomiendan en terapia ocupacional al momento del ingreso a este tipo de pacientes neurológicos. Eso no se preocupe, nosotros los invitamos a participar en el resto de los webinars, que son todas actividades no aranceladas y donde los expertos en terapia ocupacional, kinesiología, rehabilitación cognitiva y lenguaje van a poder compartir con ustedes su experiencia y transmitir la información y consejos como para poder abordar en pandemia y esperemos post pandemia pronta. Así que bueno, me parece que ya podemos ir dando por finalizado. Les agradecemos la presencia, la participación activa, el interés. La verdad que hemos tenido más de 400 personas asistiendo a nuestro primer webinar, así que estamos muy contentos. Le agradezco al doctor Bonamico por su ayuda, por el apoyo y por su experiencia. Y bueno, los esperamos la próxima. Hasta luego y sigan viendo los webinars. Hasta luego.